Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan día a día. Sé que tú... Muy buenas, señores estudiantes del Colegio Leonard Euler. Obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando con el colegio y por esa razón les voy a dejar el segundo tema de historia, del cual tú vas a tener que estudiar y repasar sobre todo las clases virtuales que te estoy dejando. ¿Listo? Vamos a desarrollar este temita de historia universal también, pero en este tema de la prehistoria, que es nuestro segundo tema, obviamente, en el desarrollo normal de las clases que nosotros desarrollamos normalmente en el colegio. Así es que hay que entender el propósito de poder entender la prehistoria, es cómo es que era en sí ese proceso de la vida del hombre antes que se invente la escritura, porque hay que entender que se dice que la historia se hace cierta cuando se inventa la escritura. Por lo tanto, se dice que vamos a desarrollar pues ahora la prehistoria, ¿me entiende? Entonces, la prehistoria yo lo voy a entender por lo siguiente, miren, la prehistoria tiene su inicio, mira, escúchame bien, tiene su inicio ¿cuándo? ¿Cuándo se inicia? Obviamente va a iniciarse cuando va a aparecer el hombre, pero ¿en dónde? En la tierra. O sea, cuando aparece el género Homo, obviamente se va a dar inicio a lo que yo llamo a esto de la prehistoria. Si es que nosotros hablamos que la prehistoria, pues precisamente se da inicio desde cuando aparece pues el hombre, entonces este proceso va a finalizar de la prehistoria cuando se inventa la escritura. ¿Por qué vamos a decir cuando se inventa la escritura? Porque cuando se inventa la escritura, nosotros tenemos que entender que aquí obviamente se da inicio a lo que yo llamo la historia, ¿me entienden? Ahora, la prehistoria vamos a entender que tiene un proceso, podríamos decir nosotros, tenemos un proceso, digamos, de división, porque la prehistoria se va a dividir en la edad de piedra y en la edad de los metales. Pero si es que la prehistoria se divide en la edad de piedra y en la edad de los metales, hay que entender que cada uno de estos periodos también tiene su etapa de división. Así también la edad de piedra se va a dividir como también la edad de los metales. ¿Y cómo vamos a dividir nosotros a la edad de piedra? Vamos a dividir en paleolítico y neolítico. Si dividimos a la edad de piedra en paleolítico y neolítico, entonces yo que voy a decir qué cosa es el mesolítico. Ajá, el mesolítico simplemente vendría a ser esa etapa de transición entre el paleolítico y obviamente el neolítico. O sea, el mesolítico es el puente de conexión, es lo que va a conectarte al paleolítico, obviamente con el neolítico. Eso es el mesolítico. Pero vamos a hablar también de la edad de los metales. En la edad de los metales hablamos del cobre, bronce y hierro. Pero vamos a decirles algo, que en realidad pues vamos a tener esto con el cobre. El cobre dice que no debería estar propiamente en la edad de los metales, porque propiamente en la edad de los metales tenemos que hablar del bronce y hierro. Y profesor, ¿dónde estaría pues el cobre si usted dice que no debería estar en los metales? El cobre vendría a estar aquí en esa etapa de transición, aquí debería estar en esa etapa de transición entre la piedra y los metales, aquí debería estar el cobre. Pero para no confundirte, entonces vamos a hablar de esos tres de la forma clásica. ¿Ah? Pero vuelvo a repetir, el cobre en realidad debería estar en esta etapa de transición entre la piedra y los metales. Porque entre la piedra y los metales, en el material también que ustedes van a tener, que se lo van a descargar y lo van a imprimir, vas a entender
que el cobre ya es también llamado cuprolítico. Y el cuprolítico es la etapa de transición entre la piedra y los metales. Como también podemos llamar la etapa de transición entre la piedra y los metales, se puede denominar también eneolítico o calcolítico. Muy bien, señores estudiantes, pero no debemos de olvidar que el cobre es el primer metal descubierto por el hombre. ¿Me entiendes? Es así. Listo. Desarrollemos entonces. Si la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales decimos propiamente debe ser bronce y hierro, pero en este caso lo he puesto cobre, bronce y hierro. Desarrollemos aquí en el paleolítico. Miren, ustedes habrán dicho, ¿y cuándo el hombre evolucionó? No estamos hablando de una teoría creacionista, ya, de una teoría idealista. A lo que yo me estoy refiriendo en sí, señores estudiantes, señoritas estudiantes del colegio, yo me refiero a lo siguiente. ¿En qué periodo de esto en sí se va a dar esa etapa, se podría decir, de hominización, esa etapa de la evolución del hombre? Recuerden que la etapa de la evolución del hombre, pues precisamente eso de la hominización se va a dar pues precisamente en el paleolítico, vamos a decir. Porque el paleolítico, que vas a entender también con el material que te vamos a brindar, se divide en paleolítico inferior, medio y superior. Entonces, en el paleolítico inferior, por ejemplo, van a estar quienes, van a estar los Homo habilis, los Homo erectus, ¿verdad? Y en el paleolítico medio los Homo sapiens, y en el paleolítico superior los Homo sapiens sapiens. O sea, ese proceso de evolución del hombre va a dar precisamente cuando se va a desarrollar pues el paleolítico, ¿me entiendes? ¿Ya? Ahí se va a dar ese proceso de hominización. ¿Y qué cosa es la hominización, señores estudiantes del colegio, señoritas estudiantes? La hominización es simplemente el largo proceso evolutivo del hombre. Que ese largo proceso evolutivo del hombre se dará inicio desde un Australopithecus, ¿ya? Desde un Australopithecus, que al final eso va a finalizar con lo que somos ahora. ¿Qué cosa somos ahora? Somos Homo sapiens sapiens. Entonces, eso es la hominización. ¿Qué cosa es la hominización? Es el largo proceso evolutivo que se da inicio con el Australopithecus y finalmente ya va a finalizar con el Homo sapiens sapiens. Listo. Vamos acá, entonces ya entendemos una cosita más del paleolítico, que en el paleolítico obviamente el hombre va a tener su proceso de hominización, su proceso de evolución. Mira acá, miren acá, señoritas, jovencitos del colegio, miren acá. Recuerda que en el paleolítico vamos a decir que el hombre obviamente, ¿a qué actividad económica se dedicaba? ¿Cómo era? Vamos a decir que el hombre aquí era nómada, ¿me entiendes? ¿Cómo era el hombre? Era nómada. Cuando digo nómada es que va de un lugar a otro lugar, ¿me entiendes? Va de un lugar a otro lugar, ya que no se va a desarrollar obviamente la agricultura en ese periodo. Por eso es que el hombre va de un lugar a otro lugar en busca de alimentos. Por lo tanto, este hombre en el paleolítico, ¿a qué se dedicará, por ejemplo? Diremos, el hombre en el paleolítico, ¿a qué cosa se va a dedicar? Por ejemplo, a la recolección, ¿correcto? Se va a dedicar a la recolección. ¿Y qué cosa es la recolección? La primera actividad económica realizada por el hombre. ¿A qué cosa se va a dedicar también el hombre? A la caza. ¿Sí o no? Cazaba animales en el paleolítico, ¿no? ¿Qué también dirás? Pero a una pesca, pues, incipiente, también podríamos decir, a una pesca incipiente. Pero propiamente del paleolítico hay que entender qué es la recolección y qué cosa es la caza, ¿correcto? Entonces, el hombre se dedica a eso. Ahora, en el paleolítico, obviamente, el hombre no tenía viviendas. Como no tenía viviendas, entonces, ¿qué cosa es troglodita? Porque es cavernícola, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo fue su economía? La economía de este hombre en el paleolítico fue, en realidad, se podría decir, de producción o de consumo. ¿De qué cosa crees que ha sido su economía? ¿De recolección? Si se dedicaba a la recolección, a la pesca, como también a la caza. Entonces, yo te voy a decir, ¿qué tipo fue? ¿Cómo fue su economía? Tú vas a decir, profesor, la economía de él simplemente, ¿qué cosa fue? De consumo, ¿ya? Fue de consumo, vas a decir. ¿Por qué consumo? Porque el hombre caza, recolecta, depreda, no produce. En el paleolítico, depreda, no produce.
consumen, ¿me entiendes? Es así, ¿listo? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? En el Mesolítico vamos a entender que en este Mesolítico el hombre se va a volver, ¿cómo se va a volver, profesor? El hombre se va a volver pues seminómada, ajá. ¿Se va a volver, profesor, seminómada? Sí, se va a volver seminómada. ¿Por qué? Porque ya el hombre va a descubrir la agricultura, pero no va a descubrir una agricultura avanzada, sino una agricultura incipiente. ¿Qué quiero decir? Que el hombre en este periodo del Mesolítico ya empieza a domesticar, ya empieza a domesticar. ¿Qué cosa empieza a domesticar? Dilo tú, ¿qué cosa empieza a domesticar? Ajá, va a empezar a domesticar pues, ¿a qué cosa? Animales, como también va a empezar a domesticar plantas. Mira, ya empieza a domesticar animales, ya empieza a domesticar plantas. Por lo tanto, aquí el hombre va a descubrir la agricultura, pero no se va a dar una agricultura como tal, sino se va a dar una agricultura incipiente. El hombre cultiva en huertitos, por lo tanto será horticultura, ¿me entiendes? Así de simples. Pero ya en el Neolítico las cosas obviamente van a cambiar, pues en este periodo del Neolítico. ¿Y por qué en el Neolítico van a cambiar? Mira, recuerda que el hombre simplemente en el Neolítico ya se va a volver, ¿qué cosa? Se va a volver pues precisamente sedentario, ¿no? El hombre se vuelve estable. Ya no va de un lugar a otro lugar como estaba yendo en el Paleolítico, sino aquí el hombre se vuelve estable, ya es sedentario, ¿me entiendes? ¿Por qué, profesor? Porque simplemente se va a dar aquí la revolución, por ejemplo, neolítica. Mira, por ejemplo, se va a dar aquí la revolución neolítica. Y si es que se va a dar la revolución neolítica, ¿qué cosa es la revolución neolítica? La revolución neolítica simplemente vendría a ser la aparición de la agricultura y como también de la ganadería. Eso es así de fácil, señora estudiante, señorita estudiante del colegio. Mira, ¿qué quiere decir? El hombre se vuelve estable, se vuelve sedentario porque se va a dar la revolución neolítica. Nos hacemos sedentarios, nos hacemos estables, porque ya hay agricultura, ya hay ganadería, ya hay sobra de excedentes, ¿me entiendes? Y al haber también sobra de excedentes, podemos decir que ya van a surgir las clases sociales. O sea, las clases sociales simplemente se va a dar, simplemente en el Neolítico surgen las clases sociales. Pero como el hombre ya es más o menos como sedentario, ya es estable, entonces también aquí se va a dar lo que yo voy a llamar la revolución urbana. Mira, mira, mira acá, no te pierdas, mira, se va a dar la revolución urbana. ¿Y qué cosa es la revolución urbana? La revolución urbana simplemente vendría a ser la aparición pues de las ciudades. La revolución urbana pues precisamente es la aparición de las ciudades. ¿Ves? Entonces la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Bueno, quizás también, profesor, emocionado tú, profesor, ¿qué significa paleolítico? ¿Qué significa mesolítico? ¿Qué significa neolítico? Eso es sencillo, ¿no? Paleolítico significa etimológicamente piedra antigua, mesolítico piedra media, neolítico piedra nueva. Pero no quiero eso, sino quiero que aprendas de lo que te he repasado en esta partecita. Y hablando acerca de la edad de los metales. Mira, ¿qué voy a hablar en la edad de los metales? Ya les dije hace rato que el cobre en realidad debería estar en etapa de transición entre la piedra y los metales. Pero de la forma clásica, sin especificar, hacemos así, ¿no? Cobre, bronce y hierro. Hacemos cobre, bronce y hierro. Ah, ya, muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa es el cobre? Obviamente el cobre es el primer metal descubierto. Más fácil, ¿no? Entonces, el primer metal descubierto y la cultura que lo descubrió es la cultura Villares. Obviamente, descubre pues el cobre. Entonces, este es el primer metal descubierto. Ahora, el bronce. El bronce es un metal que va a surgir cuando se va a liar, ojo, producto de la aleación del cobre y el estaño, ¿me entiendes?
cuando se va a hacer la aleación del cobre y el estaño, se da pues el bronce. Y cuando surge el bronce, se dan los inicios de la escritura, algo muy importante. Vuelvo a repetirte, cuando surge el bronce, pues precisamente se van a dar los inicios de la escritura. Pero el hombre, cuando empieza a dominar a la naturaleza, el hombre empieza a dominar a la naturaleza cuando simplemente, jóvenes, se va a descubrir el hierro. Pues precisamente el hierro, los que van a descubrir simplemente van a ser los hititas y las mesetas de Anatolia. Se dice entonces que con el hierro simplemente se empieza a dominar, ¿qué cosa? A la naturaleza. Mira acá. Vas a ver en el videíto que te estamos mandando para que tú sigas estudiando que con el hierro se empieza a dominar a la naturaleza. Precisamente es con el hierro. ¿Listo? Bien, muchachos, estudiantes del Colegio Leonard Euler, espero que ustedes aprovechen a lo máximo este video de la prehistoria de las clases virtuales que tú también estás realizando pues desde casa. Quédate en casa, hay que ser responsable. Los problemas de salud mundial están pues que cada vez se perjudica más la salud de nuestra población y no queremos más enfermos, tampoco personas que fallezcan. Haz las recomendaciones, todo de lo que da pues el gobierno central, todo lo que nos recomienda también el Ministerio de Educación, y así tú ser un buen estudiante, porque eso tienes que demostrar este año. Gracias, eso es todo y nos vemos en el siguiente tema. ¿Listo? Gracias. Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan.